Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024, la plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos a nueva conferencia de nuestra sexta semana del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Estamos ya en el eje temático de futuro de la ciberseguridad y hay mucho de qué hablar. Y para iniciar esta semana de conferencias, a mí me da un gusto la conferencia que vamos a tener hoy. Ahorita les voy a presentar a nuestra invitada, pero antes tengo que hacer un agradecimiento. En nombre del equipo organizador del festival, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Baker McKenzie, a MITI, a BP Gurus, a INCU, a la Universidad del Claustro de Sor Juana y a Capa 8 como patrocinadores de este evento, así como a todas las organizaciones socias participantes por su compromiso en crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a toda América Latina. Con su colaboración, ha sido posible reunir a líderes y expertos en ciberseguridad para abordar los desafíos y oportunidades en materia de seguridad informática de nuestra región. Apreciamos profundamente su confianza y su inversión en un futuro digital más seguro para todas y para todos. Muchas gracias por sumarse a colorear un mundo digital sin grises. Y bueno, sin mayor preámbulo, la verdad es que para mí es un honor hoy estar con ustedes y presentarles a Elena Estavillo, que yo sé es muy conocida en la industria, pero para aquellos que no la conozcan, les platico un poco su semblanza. Ella actualmente dirige y es fundadora de Centro I para la Sociedad del Futuro. Es un think tank que trabaja por un futuro tecnológico ético, responsable e inclusivo. Es miembro del Global Network for Internet and Society Research Centers. Es excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde abogó por la gobernanza de las tecnologías digitales como poderosas herramientas para cerrar brechas y mejorar la vida de todas las personas. Adicionalmente, es integrante del comité directivo Women for Ethical Artificial Intelligence y de AI Experts Without Borders, plataformas creadas por la UNESCO para que líderes mundiales en tecnologías de frontera combinen sus fortalezas e influencia para lograr una inteligencia artificial ética con lente de género. Además, es integrante del grupo experto de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. Ha aconsejado sobre las vías para impulsar la innovación y el cambio tecnológico y la educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Es finalista, o ha sido finalista como mujer en Inteligencia Artificial del Año Norteamérica 2023, otorgado por Women in AI, Premio Mujer Tech 2020, Gender Trendsetter 2022-2024 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de la UIT, pionera del 5G por Ericsson, 100 Women in Antitrust de Global Competition Review y una de las mujeres más poderosas de Forbes de México. También es consejera independiente de empresas como el Tecnológico de Monterrey, del Cyber Policy Dialogue for the Americas, es cofundadora y expresidenta de Conectadas y es socia del Foro Internacional de Mujeres Capítulo México. Además es Ali Fellow 2023 de la Universidad de Harvard, con licenciatura en Economía del Tecnológico de Monterrey. Es maestra en Economía Matemática y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de París, con certificado ejecutivo en Administración y Liderazgo del MIT. Pues bueno, yo tengo el gusto de saludar en este foro, agradecerle que haya aceptado la invitación que le hicimos para participar en el festival. Y Elena, bienvenida. Gracias por unirte a colorear un mundo digital sin grises.
Muchas gracias, Anastasia. Me da un gusto tremendo estar aquí y además ser parte de esta iniciativa tan rica y que he visto crecer año con año. Muchísimas felicidades y gracias por invitarme a ser parte de esto. Al contrario, gracias a ti y no te quiero quitar más el tiempo. Te cedo los micrófonos, las cámaras y el escenario para que nos compartas tu ponencia del día de hoy. Pues muchas gracias. Empezaré compartiéndoles aquí una presentación que traje preparada para guiar esta charla. Y estoy En el comenzando último. por el final, pero vamos a empezar con el principio. Bueno, pues ahora con estas conversaciones sobre ciberseguridad, de lo que yo les voy a hablar el día de hoy es de la ética en la ciberseguridad y todos los desafíos que nos traen también estos horizontes tan amplios que se nos abren en esta intersección de temas tan relevantes. Y aquí quisiera poner un marco, ¿no? ¿Y por qué el tema? ¿Por qué esta mezcla de temáticas? Y tiene que ver mucho con nuestra misión también en Centro I, porque estamos totalmente convencidos de que podemos tener un futuro digital y tecnológico que esté centrado en las personas. ¿Y qué queremos decir con eso? Que funcione para mejorar la vida de todas las personas, para cerrar brechas, para tener mejores oportunidades, para que todas las personas puedan tener acceso a los mismos derechos. Y para eso podemos construirlo las personas si trabajamos de una manera muy ética, muy consciente de estos desafíos. Y por eso quiero hablar de esta intersección entre la ética, la responsabilidad, la inclusión con la ciberseguridad y con la inteligencia artificial. Y ahora mismo les voy a platicar por qué estos temas están profundamente entrelazados y tenemos que abordarlos siempre pensándolos de la mano, no uno por uno o uno primero para después ya atender el otro, sino que tiene que ser un marco integral de análisis, de trabajo y de desarrollo. La inteligencia artificial y la ciberseguridad ya comienzan a verse cada vez más como ámbitos entrelazados. Si vamos a desarrollar un sistema de inteligencia artificial y sabemos, ¿no?, que vamos a manejar tantos datos, tenemos que estar pensando en ciberseguridad y al mismo tiempo con el manejo muy responsable de estos datos. Este es uno de los ángulos que tiene y que nos puede ayudar a ver por qué van tan de la mano estos temas. Y el primer ángulo es el de protección y privacidad de los datos. La inteligencia artificial es posible en este momento por el avance tecnológico, por la capacidad de cómputo que ha crecido tanto y que nos permite ahora manejar cantidades que antes eran inimaginables de datos y que ahora sí los podemos realistamente almacenar, procesar, utilizar. Esto hace algunas décadas no era posible, al menos con el alcance que tenemos ahora. Y entonces eso quiere decir que tenemos en nuestras manos cantidades enormes de datos generados por las personas, muchos de ellos, no todos, ¿no? Hay muchísimos otros datos, por ejemplo, que vienen de la naturaleza, del clima, pero una parte de los datos que se manejan en algunos sistemas de inteligencia artificial son datos que vienen de las personas, de nuestras decisiones, de nuestra identidad, nuestras preferencias, nuestro comportamiento. Y ahí es donde empezamos a enfocar temas de ética. Si vamos a manejar todos estos datos, entonces lo tenemos que hacer de una manera sumamente responsable y asumiendo esta conciencia de que en nuestras manos está al mismo tiempo que desarrollamos sistemas o los usamos, los aplicamos, los regulamos, al mismo tiempo tenemos que ser responsables de proteger todos estos datos y la privacidad y la seguridad de las personas que están detrás de esos datos. Y eso quiere decir que este enfoque lo tenemos que llevar desde que recopilamos los datos, pensar
estas líneas de la ética, de la responsabilidad en todas estas tareas, recogerlos, almacenarlos, asegurar que tengamos un consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas a quienes pertenecen esos datos o que los generaron dieron su autorización para que se usaran y que esta autorización sea informada, ¿no? No un consentimiento como suele suceder lamentablemente, ¿no? En el que casi las personas que estamos usando algún sistema, pues damos una autorización rápida porque es parte de un formato, pero no es claro o es demasiado extenso para procesarlo o no tenemos opciones. A veces también sucede eso, que si queremos usar una aplicación o un sistema, tenemos que decir que sí a todo y si no, no podemos hacer uso. A esto se refiere este consentimiento informado, que verdaderamente haya una voluntad y que las personas estén conscientes y de acuerdo con permitir ese uso de los datos. Para eso también necesitamos mucha transparencia para asegurar que esta autorización que se dio verdaderamente podamos confirmar que se usaron de esa forma y no de ninguna otra que no hubiéramos autorizado. Hay otros principios, ¿no? para generar estos ambientes seguros y de protección de datos, por ejemplo, el de la minimización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando estamos diseñando estos procesos, estos sistemas, seamos también como muy puntuales en no pedir algo que no es estrictamente necesario, ¿no? Y que a veces se ha hecho parte de algunos procesos que por inercia se piden datos sin que tengan un uso, una necesidad específica. Y esto es nada más solicitar los datos o recopilar los datos que sean estrictamente necesarios, los mínimos con los que se puede cumplir el fin de un sistema. ¿Y por qué todo esto está relacionado con la ciberseguridad? Pues porque entre más datos tengamos en nuestras manos, tenemos, digamos, una responsabilidad más grande y los sistemas los sistemas de ciberseguridad tienen que tomar en cuenta muchas más posibles vulnerabilidades o la misma atracción por conseguir los datos que estamos guardando. Estos principios nos ayudan a minimizar también esos riesgos que tendrían que ser cuidados en todos los sistemas que le dan ciberseguridad a estas aplicaciones y programas. Otros principios para esta protección pueden ser el de la anonimización o también lo que se le llama la pseudonimización, que son conceptos parecidos. Anonimizar es simplemente como poder separar el dato de la persona, que no sea posible identificar a partir de un dato qué persona lo generó. Y eso ayuda a tener sistemas más seguros porque entonces ya desde ahí se está minimizando. A lo mejor no eliminando por completo porque hay sus complejidades técnicas, pero sí minimizando la posibilidad de identificar a las personas que generaron datos concretos. Y la pseudonimización es un sistema también parecido del que hablan algunos marcos jurídicos, ¿no? como en Europa, en donde lo que se requiere es tener un sistema que nos genere como si fueran unos datos y una clave, ¿no? Y solamente quien cuenta con la clave, entonces es capaz de identificar los datos con, con su, con la persona que está detrás, ¿no? ¿Quién los generó, a quién pertenecen esos datos? Son algunos de principios y mecanismos para ir trabajando como en esta construcción ética segura de los sistemas de inteligencia artificial. En la ciberseguridad también
un pensamiento, digamos, que está muy presente, es este objetivo de protegernos contra usos maliciosos, ¿no? Muchas veces lo que estamos pensando es cómo hacer un sistema que nadie pueda hackear, ¿no? Que no haya alguien que entre a las bases de datos y los extraiga, o que entre también al código y lo altere para que funcione de una manera que no estaba prevista, y que entonces también se puedan manipular los resultados. Todos estos riesgos a la ciberseguridad están pensados contra esto, contra los usos maliciosos, una intención con dolo para generar un daño a partir de la intromisión en los sistemas. Y esto a veces nos lleva a pensar que esta protección tiene que diseñarse cuando ya existe un sistema, entonces identificando dónde pueden estar las vulnerabilidades, las posibles amenazas externas, porque unas pueden venir de la simple construcción del sistema, pero otras pueden venir también de qué tan atractivo es lo que hay allá adentro, ¿no? La información a la que se puede tener acceso o el tipo de resultados, de decisiones que toma ese sistema, porque eso también puede ser un atractivo, digamos, pues para agentes maliciosos que puedan querer hacer un daño específico por el tipo de decisiones que toma ese sistema. Y entonces, pues aquí se trata, digamos, de proteger, de ponerle estos candados y mecanismos para estar detectando y rechazando esos ataques externos. Se usan desde muchísimos mecanismos, una variedad tremenda, y también desde los hackers éticos, ¿no? Estos programadores, desarrolladores con muchas habilidades que las usan para tratar, ¿no? de atacar a un sistema y encontrar dónde están sus vulnerabilidades, pero no para hacer un daño, sino para poder ayudar a identificar dónde están esas partes débiles y fortalecerlas. Pero todo esto viene, digamos, cuando ya existe el sistema. Pero cuando construimos un sistema de inteligencia artificial pensando desde el origen en las cuestiones éticas, en la minimización de riesgos, tenemos que pensar en la ciberseguridad desde el principio, desde un enfoque preventivo, desde el diseño de los sistemas. Y aquí es donde entra este enfoque del que les hablo, porque tenemos que tener siempre integrados ética, ciberseguridad y diseño de inteligencia artificial. Diseño en un sistema amplio, no me refiero solo al desarrollo de los algoritmos, sino del ciclo completo de la inteligencia artificial. Ahí es donde tenemos que estar pensando siempre en ciberseguridad, porque en el mismo diseño podemos minimizar riesgos, pensando en los datos, qué datos vamos a recopilar, cómo los vamos a recopilar, cómo los vamos a guardar, con quién lo vamos a compartir, bajo qué mecanismos se van a procesar y a compartir, para qué lo vamos a usar, y además siempre haciendo un análisis riesgo-beneficio, ¿no? Así como tenemos el análisis costo-beneficio, ¿no? De qué tanto nos cuesta algo y qué tanto beneficio obtener para saber si vale la pena todo ese esfuerzo. En este campo tenemos que estar haciendo un análisis riesgo-beneficio. Si un sistema de inteligencia artificial nos puede traer muchos beneficios, está fantástico, pero también tenemos que analizar qué riesgos estamos asumiendo. Y si ese balance de beneficios y de riesgos no trae, digamos, un balance neto suficientemente atractivo, entonces ahí entra la decisión ética si vale la pena desde un inicio desarrollar un sistema o desarrollarlo de cierta manera. Y aquí es donde visualizamos lo importante que es estar pensando en términos de ética y de ciberseguridad
desde la misma concepción de los sistemas de inteligencia artificial. Y en todo este proceso necesitamos muchísima capacitación y concienciación para poder llevar estos principios y estas consideraciones éticas a todo el ciclo de la inteligencia artificial. Y aquí va otra vez esta consideración de no hacer compartimientos para el tema ético, otro para el desarrollo algorítmico, otro para el manejo de los datos, otro para la ciberseguridad, sino tratar de integrar todo esto, lo que requiere llevar esta sensibilización a todas las personas involucradas con estos distintos aspectos de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad y de la ética. Necesitamos educar sobre riesgos a todas las personas que están involucradas en cualquier etapa de este ciclo de vida de la inteligencia artificial que incorpora el diseño de la ciberseguridad. Necesitamos formación ética también en todas las y los profesionales que trabajan en algunos de estos aspectos. Suele suceder, por ejemplo, que si hay un equipo de ingeniería al quien se encarga resolver un problema técnico específico, que pueda considerar que lo que les compete es resolver esa parte técnica y que la parte de responsabilidad, de ética, de inclusión, la tiene que resolver alguien más. Pero tenemos que dejar de hacer ese tipo de toma de decisiones porque lo que sucede es que es muy complejo después poder corregir cuando ya algo está diseñado y no se incorporó el componente ético o en una inteligencia artificial el componente de ciberseguridad desde su diseño, después se vuelve mucho más complejo hacerlo y a veces inclusive puede llegar a ser imposible, ¿no? Eso ha pasado con varios sistemas de inteligencia artificial que han tenido resultados muy negativos por el mal funcionamiento, porque no se consideró desde su diseño estas cuestiones éticas y que al intentar resolverlas resulta que es imposible y se ha llegado a decidir que entonces ya se deja de utilizar por completo el sistema. Y también esa es otra razón de por qué tenemos que tomarlos en cuenta desde el inicio. La cultura de la seguridad y la ética, entonces debe ser una parte integral de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Esto requiere desarrollo de habilidades y de habilidades integrales que para las personas técnicas en ingeniería necesitamos desarrollo de habilidades humanísticas y de los principios éticos aplicados a esas tecnologías. Y para quienes tienen formaciones que no son tecnológicas, también se requieren conocimientos mínimos sobre el funcionamiento de las tecnologías. Es muy difícil también enfocar y tratar de hablar de la ética en la tecnología o de la regulación de la tecnología, la inclusión en la tecnología, si no se conoce al menos unos principios básicos de técnica, de cómo funcionan estas tecnologías. Necesitamos estas formaciones más integrales y más amplias, aunque nos podamos especializar. Sabemos que en las tecnologías digitales, en la inteligencia artificial, uno de los riesgos de los que tenemos que estar muy conscientes y para tener un diseño ético es el funcionamiento discriminatorio con base en los sesgos que están presentes en los datos y que ya resultan pues casi de las historias de todos los días de por qué salen mal muchos sistemas de inteligencia artificial que aunque pueden tener un funcionamiento técnico muy interesante, muy eficaz,
y muy impresionante que después terminan tomando decisiones que que ponen en desventaja a grupos que ya de por sí históricamente están en desventaja, ¿no? Como ha sucedido con los sistemas de reclutamiento para analizar solicitudes de trabajo y que terminan discriminando en contra de mujeres para posiciones técnicas, o los sistemas que pues también de una manera bastante cuestionables se han estado utilizando en algunos países para calcular la posibilidad, por ejemplo, de que un preso pueda reincidir y como un insumo para decidir entonces se les da el beneficio de tener libertad anticipada cuando se ha visto que en varias de estas experiencias, lamentablemente, se ha terminado por discriminar a personas de raza negra o latinos por los sesgos incorporados en estos sistemas. Estos sesgos los hemos visto en cuanto a cómo se reflejan en las decisiones que toman los sistemas de inteligencia artificial. Y eso, digamos que no lo consideramos comúnmente como parte, no es de ciberseguridad, aunque sí tiene que ver con el acceso a la justicia y la vida segura de las personas. Pero lo que sí podemos considerar como, digamos que es algo que es más familiar para nosotros en los temas de ciberseguridad, es que los riesgos ni son los mismos ni afectan de la misma manera a distintos grupos de personas. Y tiene que ver con estas cuestiones estructurales e históricas. Y les puedo decir, por poner un ejemplo, en sistemas que recaban datos de menores de edad, de niñas, niños y adolescentes, hay riesgos mucho más grandes y más graves de si se llegan a vulnerar esas bases de datos, porque las niñas, niños y adolescentes son presas y pueden ser objetivo de crímenes terribles como la trata de personas. Y ahí vemos como un riesgo de ciberseguridad puede tener un efecto diferenciado para un grupo, y en este caso un grupo particularmente vulnerable. Y por lo tanto, el análisis de la prevención y el diseño de ciberseguridad debe tomar en cuenta estas diferencias. Entonces, cuando hablamos de identificar y de mitigar sesgos, es muy importante hacerlo de una manera diferenciada y considerando estas formas en las que algunos grupos pueden correr riesgos de daños mucho más significantes que otros. Y tomándolo en cuenta, en un enfoque ético de la ciberseguridad, se tiene que incorporar esta consideración para tener medidas que, eh, que vayan hacia la disminución de esos riesgos específicos, sobre todo cuando son más graves para ciertos grupos. La transparencia y la explicabilidad de los sistemas, ¿qué nos dice? Pues la importancia de que para que un sistema sea seguro, ¿no? Que sea ético, el que se puedan interpretar estos sistemas para que los podamos conocer mejor y así también tener mejores estrategias de ciberseguridad. Tener métodos que puedan explicar las decisiones de los sistemas, igualmente, pues para poder estar supervisando y verificando que no hayan sido intervenidos, ¿no? Y que los resultados sean acordes con el diseño que se hizo y con el funcionamiento que esperamos de esos sistemas. En todo momento necesitamos que haya un equilibrio aquí, que a veces no es fácil, entre estos principios de transparencia y la protección de la información sensible. Para este equilibrio, este balance que es complejo, lo que más nos ayuda es recurrir a los principios éticos ante una disyuntiva, ¿no? En
en un sistema en específico. Queremos proteger información sensible, pero además queremos que el sistema sea transparente. ¿Cómo bordar entre esta tensión? Pues con principios éticos, considerando quién está en riesgo, ¿no? De qué tamaño es el riesgo, el posible daño, qué tan fácil sería de reparar, de corregir, si existe un daño irreparable para algún grupo, considerar si este es un grupo vulnerable, si no es vulnerable, si hay maneras de protegerlo. Todos estos principios éticos son los que nos ayudan a resolver estas tensiones complicadas. Y la responsabilidad y la rendición de cuentas. Preguntarnos siempre quién o quiénes son responsables en cada etapa y en cada tipo de vulnerabilidad que se pueda dar. Cuando tenemos claramente asignadas las responsabilidades, es mucho más sencillo que los mecanismos de ciberseguridad funcionen, porque entonces hay conciencia de la parte que le toca a cada quien dentro de este ciclo tan amplio y a veces complejo. Para caminar a esta ciberseguridad en la inteligencia artificial con una guía ética, necesitamos una amplia colaboración y estandarización al interior de los países, dentro de las industrias, también globalmente. Y esta es una línea en la que tenemos que trabajar mucho porque los fenómenos, las tecnologías, los sistemas, las aplicaciones tienen un ámbito global que va más allá de nuestras fronteras y por eso la necesidad de estar colaborando continuamente entre personas expertas, entre países, entre autoridades, entre cámaras y asociaciones de empresas, generando estándares éticos globales, no nada más estándares técnicos, sino estándares éticos que guíen nuestras decisiones. Y tener una gestión ética de riesgos, lo que incluye tener esta evaluación de impacto ético de la que les hablaba, siempre analizando el impacto diferencial en distintos grupos, tener la ciberseguridad que sea ética por diseño y con un enfoque fuerte en la prevención de riesgos. No nada más generar mecanismos para, ¿no?, enfrentar esos riesgos, sino tratar de que no existan en lo posible y que el mismo diseño nos permita eliminar ciertos riesgos. Y claro, tener supervisión, detección y planes de contingencia. Con la protección de infraestructuras críticas, esto siempre es una parte esencial. Y en cuanto al aspecto ético, yo aquí pondría el énfasis en las respuestas automatizadas a ciberataques. Ahí también nuevamente diseñar esos mecanismos automatizados de una manera diferencial en cuanto a si existen sesgos, hacia dónde pudieran operar esos sesgos, qué impacto tendrían ciertos grupos o si las posibilidades de error son más fuertes para ciertos grupos que otros. Y ese debe ser también una guía ética para evitar que esas respuestas automatizadas generen más daños a ciertos grupos que a otros. En cuanto al futuro de estos temas, de la ética en la inteligencia artificial y la ciberseguridad, pues es que estamos anticipando o que debemos estar anticipando los desafíos éticos emergentes y no esperar a que sucedan. Es otra vez este enfoque desde el diseño, desde la prevención, estar investigando y desarrollando nuevas metodologías con principios éticos y también el entender que este cambio continuo va a requerir no solamente que tengamos marcos éticos, sino que estén evolucionando a la par que la tecnología. Y terminaría pues, por este cierre, que integrar consideraciones éticas en el desarrollo y en el despliegue de la inteligencia artificial para la ciberseguridad
es esencial para que podamos construir este futuro digital seguro y confiable que todos queremos. Muchísimas gracias, Elena. Me parece que fue una gran conversación. Aquí les dejo dejo de compartir. Listo. Muchísimas gracias, Elena. Fue una gran conversación y te comparto que en diferentes eventos a los que he ido y con los que he tenido oportunidad de conversar de todos estos temas, empieza a tomar mucha relevancia el por qué la ética no se tomaba en cuenta desde antes. O sea, ahora por el tema de la inteligencia artificial se oye mucho hablar de ética, pero en realidad la ética, las ciencias humanistas, etcétera, son súper relevantes en el uso de las plataformas digitales. Al final están hechas y son diseñadas para ser utilizadas por seres humanos. Entonces, ahí su relevancia. Y con base en esto, te comparto unas preguntas que nos hacen y unos comentarios. Nos preguntan, ¿cómo podría ser una regulación adecuada de la inteligencia artificial en nuestros países? Yo creo que hay muchas personas, y yo estoy entre ellas, bueno, y tú también, ¿no? En esta reflexión sobre cuál puede ser el enfoque regulatorio más adecuado, ¿no? Y asegurando sobre todo estas preocupaciones éticas, porque si se ha propuesto y si hay cada vez más apoyo a esta idea de tener una regulación, es por las preocupaciones éticas, no por otra cosa, ¿no? El desarrollo tecnológico, pues lo están impulsando muy dinámicamente las empresas, pero donde nos hace falta guía es en la parte ética. Eh, Mira, yo creo que para poder regular adecuadamente, primero necesitamos saber a dónde queremos ir y necesitamos una estrategia, ¿no? De inteligencia artificial con principios éticos para saber qué queremos. Queremos una inteligencia artificial que beneficie a las personas, que nos lleve servicios de salud, por ejemplo, diagnóstico inteligente de enfermedades que se pueden detectar en etapas muy tempranas. Esas son cuestiones éticas. ¿Queremos eso en el país? ¿Cómo le hacemos para desarrollar ese tipo de inteligencia artificial, para ponerla en manos y que sea accesible para todas las personas en cada rincón del país? ¿Qué recursos hay que poner? Entonces, de ahí es donde puede salir la regulación. A ver, es que nos falta esta pieza, ¿no? Y es que no tenemos estas reglas para asegurar, por ejemplo, no sé, la propiedad intelectual de quienes van a generar o los datos, cómo protegemos los datos para entrenar. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Saber a dónde queremos ir y entonces preguntarnos qué nos hace falta, qué reglas necesitamos para llegar ahí. Muy de acuerdo contigo. Tenemos un par de preguntas adicionales que además me parecen muy interesantes. Una menciona, ¿debería de haber un estándar global ético para la implementación de la inteligencia artificial en ciberseguridad? ¿O es más efectivo permitir que cada país desarrolle sus propias regulaciones basadas en sus contextos específicos? Una muy buena pregunta. Y yo creo que tenemos que mezclar las dos cosas. Es que Claro. porque sí hay contextos específicos que no necesariamente se van a reflejar en estándares globales, porque no son compartidos por todos los países, pero sí hay problemáticas generales que creo que sí se pueden atender con estándares globales, pero además porque los necesitamos. Es que muchas empresas que desarrollan tecnología son globales. Entonces, también si nos ponemos desde ese punto de vista de las empresas, de no, no, no es necesario hacerles la vida difícil para cuidar la ética. Y si tenemos un estándar en cada país, complicamos innecesariamente el panorama al que se enfrentan las empresas. Y yo creo que por eso sí necesitamos estándares globales que, que faciliten ese entorno, eh, pero al mismo tiempo aseguren el cumplimiento ético y dejando el campo para lo que se necesite desarrollar localmente, pues que eso sí exista, ¿no? Como una adición a los estándares globales. Qué bien dices, ¿no? Hay empresas globales, pero el Internet es global y todos somos usuarios
de las plataformas digitales que son globales. Entonces, me parece que, como bien dices, nada más nos pondríamos más piedritas en el Sí. camino si hiciéramos regulaciones locales. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿qué papel juegan los marcos regulatorios y las políticas públicas en la promoción de un uso ético de la inteligencia artificial en ciberseguridad y cómo deberían evolucionar estos marcos en el futuro? Que tienen un papel muy importante. Hay muchas empresas que se han puesto a sí mismas principios éticos, ¿no? Y eso no se descarta, pero no podemos dejar de ver que los incentivos económicos son incentivos económicos y no siempre incorporan las preocupaciones de grupos particulares de la población que pueden estar afectados por algún sistema de inteligencia artificial de una manera totalmente indirecta, ¿no? Y eso no va a entrar, no va a ser parte, digamos, de un modelo de negocios, ¿no? De un plan de negocios de una empresa. Y por eso es importante poner como cada pieza en su lugar. Estos incentivos económicos para la inversión es muy importante mantenerlos. Eso es lo que mueve a las empresas, pero hay una parte que tiene que cuidar el Estado y que sí es parte de su responsabilidad. Por ejemplo, que esos sistemas sean asequibles para todas las personas, ¿no? O que puedan beneficiar a todas las personas. Esa no es una responsabilidad de las empresas, es una responsabilidad del Estado. Y entonces sí necesitamos ese marco que asegure. El de no discriminar, fíjate, ese es más complejo porque, digo, en nuestro país los principios de no discriminación inclusive están hasta en la Constitución, pero eso no quiere decir que no tengamos sistemas de inteligencia artificial que no estén discriminando, porque sí los tenemos. ¿Y por qué? Porque nos faltan mecanismos para asegurar que esos principios se cumplan. Y ahí es una responsabilidad compartida, ¿no? Las mismas empresas deberían cuidar que no suceda eso, pero pues es como en todos los temas de cumplimiento de leyes. Tiene que haber el incentivo, tiene que haber la norma, pero si no hay ninguna autoridad que vigile que se cumpla, pues No, entonces se crea un vacío. Y por eso también necesitamos al Estado haciendo ese papel. por supuesto. Preguntan también, ¿quién o quiénes deben o podrían ayudar a que eso se cumpla? Hablando de las inteligencias artificiales éticas, ¿no? Sí. Mira, yo estoy convencida que necesitamos construir un sistema de gobernanza de la inteligencia artificial que incluya a diferentes partes y no que estemos actuando de una manera descoordinada, porque son temas bastante complejos y necesitamos mucha colaboración. Y yo lo vería como generar mecanismos para esta colaboración y coordinación entre el gobierno, pero también el gobierno no como la autoridad de inteligencia artificial que va a hacer todo lo que necesita el país, sino que necesitamos a muchas autoridades federales, locales también, autoridades de ramos específicos que son, por ejemplo, el educativo, el de la salud, que, que deben tener su rol en estos temas, pero que también estén colaborando con la industria, porque finalmente la industria es la que está desarrollando estos sistemas, con las universidades para estar formando a los técnicos, a las y los profesionistas que necesitamos en el país, pero también para estar capacitando a las personas que ya están en el mercado laboral, que se van a ver afectadas, y eso no es por ser negativo, es que va a suceder, ¿no? Confrontadas. Exacto. Entonces hay que prepararnos para eso y con una responsabilidad compartida. ¿Cómo podemos enfrentar ese futuro, por ejemplo, este de los mercados laborales, si no tenemos colaboración entre las empresas, el sector educativo y el gobierno? Ahí necesitamos esta colaboración. Entonces, así es como lo veo. Necesitamos mecanismos de colaboración que nos ayuden a gobernar estas tecnologías.
Y ya para terminar, nos comentan también, dicen, en Latinoamérica se cuentan con normativas que orienten en el uso ético de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Esa es la pregunta. Mira, como una orientación, sí, ¿no? Ya empieza a haber varios mecanismos a nivel de recomendación, de compromisos, ¿no? De compromisos autoasumidos, sí existen. Lo que no tenemos son como normas obligatorias, pero sí hay muchos lineamientos, guías, recomendaciones que el día de hoy podemos poner en marcha. No, comenzando como desde la recomendación de la ética en la inteligencia artificial de UNESCO, que firmaron todos los países miembros de UNESCO, entre ellos México y pues, los países de Latinoamérica. Por supuesto. Pues con esto terminamos la sesión. Yo me quedo, la verdad, con varias reflexiones. Espero que toda nuestra audiencia, estoy segura que también, pero desde el punto de vista de que todo lo que desarrollemos en la industria de las tecnologías de la información tiene que tener este componente ético, este componente humanista, tenemos que hablar de colaboración entre todos. Y yo voy a aprovechar el espacio para decir que ojalá en este nuevo sexenio que empiece se tomen manos a la obra y se lleven a cabo acciones que permitan en nuestro país y en colaboración con los países de la región, porque al final este es el Festival de Ciberseguridad para América Latina, pues iniciativas de colaboración para establecer marcos, para establecer hoy la inteligencia artificial utilizada en la ciberseguridad, permite además eficientar muchísimo los procesos de detección de incidentes, de recuperación de operaciones, de intercambio de información en inteligencia de amenazas. Entonces, ojalá que hagamos este ejercicio o esta red de colaboración tan importante que incluya, como bien dijiste, ¿no? Organismos públicos, organismos privados, la academia en toda su importancia en la extensión de formar profesionistas con las habilidades necesarias para poder enfrentar un futuro que ya nos alcanzó, que ya no es ni siquiera de a 2, 3 años, ya está aquí, pero además, y que me encantó que mencionaras en términos de, pues también hay que capacitar a esa fuerza laboral que ya no está estudiando, que hoy ya hizo una carrera profesional, pero que de alguna manera hoy sus mecanismos de trabajo, su modelo de operación ya va a ser distinto, porque de alguna manera ya se va a ver influenciado o afectado positiva o negativamente, como lo quieran ver, por la inteligencia artificial, y nos tenemos todos que preparar. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros y por unirte a colorear un mundo digital sin grises. Encantada, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y recuerden que en un ratito más tendremos nuestra segunda conferencia al día de hoy, el futuro de la cooperación internacional en el combate al ciberdelito. Nos vemos en un ratito más. Hasta la próxima. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.